dispongo a preguntarle varias consultas al director del ANSES. En primer lugar, acaba de confirmar que el bono, estoy hablando del bono de 70.000 pesos, que va para la jubilación mínima y que por decisión del presidente Milei, ratificado por el Congreso el veto, no aumenta, es decir, se queda sin variación de IPC. Los cálculos que nosotros tenemos es que debiera ser hoy, si hubiera aumentado con la misma fórmula, 127.000 pesos en lugar de 70.000, es decir, le están sacando a los jubilados 57.000 pesos por mes, desde marzo a hoy. Quiero dejarlo asentado, una inflación que ustedes estiman del presupuesto de 101.4, actualizaron solamente el primer trimestre del bono y se la van a dar toda sin actualización para los jubilados. La jubilación mínima entonces va a caer 14% entre esa fecha tan espantosa, el 23 de octubre del 23 y octubre del 24. ¿No? Estos son los valores con los que contamos. Es falso, por ende, como dice el presidente Milei, que la jubilación mínima aumenta 5% arriba de la inflación. Más aún confirmando que el bono entonces no se actualiza. Lo que sí le quiero preguntar, porque no fue claro Guberman la semana pasada, concretamente le pregunto a De los Heros, ¿qué programa, qué subprograma y qué actividad presupuestaria es la que determina la partida del bono? La verdad es un misterio. Es un misterio, no lo encontramos. Si quiere decírmelo o si quiere tomar nota, porque luego después parece que uno repregunta y quiere preguntar otra vez otra cosa. En realidad, esta pregunta le pido que tome nota, también se lo digo a Expert, si me la puede contestar. En segundo lugar, quiero leer lo que dijo la semana pasada Guberman sobre las asignaciones familiares. Leo textual, 8 de octubre. Efectivamente, dijo, estamos derogando la movilidad automática de varios programas que tienen que ver con la asistencia social. Y dijo el secretario de Hacienda, creemos que las movilidades como están puestas no tienen nada que ver con la lógica de la misma asignación. Sigo. Podemos citar un caso para que quede claro, dijo Guberman. Si estamos hablando, por ejemplo, de prestaciones alimentarias, ¿por qué hablar del IPC general si podría tranquilamente tener un ajuste relacionado con alimentos y no con toda la canasta? Bueno, interesante la reflexión, es más para un periodista que escribe una nota que para un funcionario público. Si la idea era, y ahora le consulto a usted, cambiar el índice de referencia para la actualización de las asignaciones familiares, ¿por qué no lo hicieron? Porque hoy queda el presupuesto 2025 sin pauta, sin variable, sin indicador, sin nada para ver por qué valor se actualizan. Y además de esa pregunta, la pregunta concreta es, si usted tiene, digo, se supone son parte de un equipo, un secretario de Hacienda que viene y nos dice a todos nosotros, no nos gusta el IPC, nos gusta IPC alimentos, pero no ponen ese. Bueno, ¿lo conversó? ¿Charlaron? ¿Hubo reunión? ¿Dijeron por qué no lo cambiaron por otro? ¿O es una hermosa excusa para no poner la actualización y dejar acá sentado que en realidad querían haber hecho otra cosa? No son más opinólogos, ahora les toca a ustedes. Deberían, en todo caso, cambiar la forma de actualización de las asignaciones familiares. Pero además pasa otra cosa. Cuando uno mira los montos estimados para 2025, todos evolucionan distinto. Es un poco lo que preguntaba mi compañera de bloque preopinante. Las asignaciones familiares aumentan 7,9, estoy hablando del 25 contra el 24. De los activos 12,6, la de los pasivos 5,5, la del sector público nacional 34. ¿Cuáles son los supuestos detrás de la estimación? Es una pregunta fácil, ¿eh? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué una sube más que la otra? Porque claro, como sacaron la movilidad, porque lo derogaron en el artículo 68 del presupuesto, yo qué sé. Pero además nos piden que votemos esto. ¿Cómo hago para votar si no tengo ni idea cuáles son los criterios por los cuales suben las cosas o se ajusta para arriba? Voy a citarlo textual, se ajusta para arriba. Espectacular fue. Bueno, tercero, sobre la moratoria previsional. Ustedes saben que se termina el 23 de marzo del 2025. Le pido, hay mucha gente que está muy atenta, se han multiplicado las consultas de abogados hacia abogados previsionales, precisamente por la preocupación que tienen muchos. Sabemos que 9 de cada 10 mujeres no tienen la edad para jubilarse con aportes. ¿Van a prorrogar, van a hacer uso de las facultades de prórroga o se
termina la moratoria previsional el 23 de marzo del 2025. No es para mí la pregunta, es para los que seguramente están viendo si pueden jubilarse o no, porque no tienen los años para hacerlo en un país con muchos años de precariedad e informalidad laboral. Porque la otra es, van a insistir con el proyecto que sacamos nosotros como diputados de la ley Bases, que lo habían metido por la ventana, no había entrado ni siquiera a la Comisión de Previsión Social, en donde creaban una PUAM con una especie de proporcionalidad, ya no le daban la mínima, sino que le daban una proporcionalidad totalmente discrecional. Milei decidía cuánto era esa PUAM. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con la gente que no se puede jubilar? ¿Van a hacer algo? ¿Lo tienen en sus consideraciones? ¿Lo charlan? ¿Lo piensan? Me parece importante que pueda responder esa pregunta. Luego, vino también el secretario de Hacienda Buberman y para mí hizo una declaración que me escandalizó. Le pregunté por las pensiones por invalidez laborativa. ¿Y sabe lo que me contestó? Voy a leer textual. Dijo que Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires empezó a trabajar y que en esas dos localidades identificaron 80% de casos que no correspondería que tenga la pensión por discapacidad. Hablaron de presos, de personas prófugas de la justicia, que no sabían si tenía ese beneficio. Pero no trajo un solo documento, no trajo un solo papel. Yo, perdón que sea tan institucionalista, pero a nosotros nos piden que votemos un presupuesto donde las pensiones caen 40,2% real en 2025 y no dice nada porque son todas truchas. ¿En serio? ¿Ese es el plan? Venir y decir cosas sin fundamentarlas. Si hay una auditoría, como dijo el secretario de Hacienda, ¿la pueden traer? ¿La pueden mostrar? ¿Pueden decirnos qué es lo que investigaron? ¿Por qué razón cae 40% real las pensiones? Es poco serio. Sigo. Retomando a García Aresca, que hizo preguntas en relación a las cajas no transferidas, diputado por Córdoba, dijo francos, acá, también frente a los diputados, la ANSES no mantiene deuda ninguna con las provincias. Lo cito de nuevo. La ANSES no mantiene deuda ninguna con las provincias. ¿Confirma esa afirmación? No quiero decirle por sí o por no. ¿La confirma? Tome nota, por favor, porque si no después se la voy a tener que preguntar, me van a apagar el micrófono, Expert me va a decir, no, ya hizo la pregunta. Le pido que si contesta. ¿Sabe por qué le pregunto? Bueno, porque cuando uno mira el crédito vigente, son 122.000 millones de pesos. No hablo del stock, no hablo de la deuda que recién le contestaba, bueno, la plata, que vamos a ver si es verdad, es mentira. También las auditorías estaría bueno acceder. Pero le digo, 122.000 millones de pesos de crédito. No ejecutaron nada. Estoy hablando del flujo, no del stock, del flujo de las cajas no transferidas. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? También están auditando el flujo. O sea, no solo la deuda, sino que tampoco les cierra darle la plata en tiempo real. Eso era efectivamente lo que nosotros también establecíamos en el artículo 10 de la ley que el presidente vetó. Bueno, ¿qué hay ahí para explicarlo? ¿A qué se debe? Y de paso, ya que habló de auditorías, ¿cuál es el plazo de esas auditorías? ¿Cuándo termina y cuándo se avanza en la comunicación de alguna decisión al respecto? Sigo. Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ustedes saben que vinieron a proponer que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se liquide. Recuerdo acá un 9 de enero de este año al secretario Pablo Quirno decir que valía 5.000 millones de dólares y que sería bueno venderlo. ¿Por qué introduzco esto? Porque yo hice varios pedidos de informes, 2 al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, preguntando cuáles son los activos del FGS hoy. No quiero el historial, quiero cuáles son los activos, quiero saber cuáles son los títulos en dólares, por especie, abierto por especie, en dólares, en pesos, cuánto valen. Y nunca me contestaron. No me contestaron. No me contestan algo que es un acceso a la información pública muy evidente. Es decir, no me quieren decir cuánto vale
los activos del FGS, ni en títulos, ni tampoco me contestaron en acciones. Así que mi humilde pregunta es, ¿cuál es la política de inversiones que tienen de parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Cuál es la política? ¿Qué quieren hacer? Porque usted acaba de contestar que en materia de títulos la adecuación del decreto 846 al 70% es sencillamente de forma. Teníamos ese valor, bueno, listo, lo adecuamos. ¿Qué van a hacer con las acciones? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia de capitalización? Porque ese es un activo que se debería capitalizar. ¿Cuál es la estrategia de inversión? Como todo organismo que tiene activos que obviamente son de terceros, administra activos de terceros de los trabajadores, debería tener una política de inversiones explicada, justificada. Hay una bicameral. ¿Por qué pregunto esto? Porque el último informe de la bicameral fue de octubre 2023. Nunca pasó. Se presentan entre 4 y 5 informes por año. Están en internet. Este año, 0. Pasaron 10 meses de gobierno. No presentaron un solo informe de la bicameral sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y qué es lo que tiene adentro y cuál es la política de inversiones. Así que lo primero que pido es que cumplan con la bicameral y que lo entreguen. Y que nos digan ahora cuál es la política de inversiones. Que me explique también, por ende, si considera que es correcto la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo propuso Kirchner y lo volvieron a traer en abril con la nueva ley bases. Por último, eliminan impuesto país en este presupuesto y el impuesto país sabemos muy bien que es uno de los recursos más relevantes que se ha incorporado a la financiación del ANSES, del PAMI y del ANSES, porque se divide entre ambos. Así que mi pregunta a lo Milei es, ¿qué van a ajustar para reemplazar el impuesto país? ¿Qué tocan? ¿Quién pierde? ¿Quién financia la pérdida de esa recaudación en el 2025? Es una pregunta que le tendría que haber hecho el propio presidente Milei, porque le encanta esa pregunta, así que se la hago yo. Muchas gracias.